Cada vez que entro en mi despacho y estudio las escrituras de hipoteca que han firmado las personas que acuden a mí para intentar solucionar su problema hipotecario u habitacional, me doy cuenta de la realidad. Aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Y eso es lo que hace la banca sin escrúpulos. Es capaz de arruinar y dejar sin casa a miles de familias solo con el afán de ganar dinero. He llegado a entender que el mundo está mal diseñado desde el principio, simplemente porque quienes crearon las reglas son antiemocionales y mentirosos. Las personas que intento ayudar me han enseñado que los miedos son dudas no resueltas, y es que con información no hay miedos. Ellos han aprendido a confiar en los desconocidos para conseguir la información que necesitan y perder el miedo. Las personas han aprendido a decir basta ya y a luchar por sus derechos. Son luchadores porque saben que vivir es que te cambien las preguntas y trates de encontrar las respuestas diariamente uniendo fuerzas para perder el miedo y decir con la cabeza bien alta, sí se puede. ¿Los políticos reconocéis, digo políticos porque engloba a todos, tanto a Podemos como a todos los partidos, reconocéis que la mayoría de leyes que se han conseguido han sido propiciadas y gracias a los movimientos sociales y a la gente y al clamor social? Totalmente, nosotros siempre decimos que tenemos que ser ese altavoz de la gente que está en los movimientos sociales reclamando derechos y bueno, luchando por unas personas por otras muchas veces en un gesto solidario. Y nosotros nos vamos a preocupar sobre todo de ser ese nexo, ¿no? De intentar que en las instituciones los movimientos sociales tengan voz. Y estamos de acuerdo en que la justicia no acaba siendo igual para todos. Hay un 93% de la población, había una estadística, salía el otro día, que decía que la población interpreta en un 93% que la justicia no es igual para todos, que hay una justicia para ricos y para pobres, y nosotros como altavoz de la calle nos creemos eso, nos creemos que hay suficientes evidencias que demuestran que eso es así. ¿Qué voy a hacer después? ¿No crees que hay una justicia para ricos y otra para pobres? Yo espero que no. Espero que no. A las pruebas nos remitimos. Pero ¿quiénes son ricos y quiénes son pobres? Porque también muchas Gente veces se habla de gente que se le pinta o se hace de esa persona una apariencia de rica y luego no tiene nada de rico. No sé. Rodrigo Rato, por ejemplo, Blesa. Bueno, yo espero que la justicia actúe con total objetividad siempre, siempre. Les han caído, o sea, lo que han hecho esos señores, que es estafar a los propios ahorradores de la entidad bancaria, a los hipotecados, a los afectados por las hipotecas. Si eso lo hace un afectado, estaría pudriéndose en la cárcel. Sin embargo, a este señor lo tratan de diferente forma, a estos señores. O sea, por eso decimos... No sé cómo los tratarían en el caso de ser un afectado. Yo espero que no, de verdad que creo en la justicia y espero que la justicia, que todos los jueces, todos los que se pronuncian con que son de izquierdas y tienen que juzgar a políticos del Partido Popular, y todos actúen con total objetividad siempre, siempre. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han firmado un convenio de colaboración para que ninguna persona en riesgo de exclusión social pierda su vivienda como consecuencia de un proceso judicial por impago de las cuotas hipotecarias o de arrendamiento. Tenemos que establecer mecanismos de control de situaciones de riesgo para que no haya ningún valenciano ni valenciana en la comunidad que como consecuencia de un procedimiento judicial pudiera no solamente perder su vivienda, sino incluso encontrarse sin ningún techo. De todos he sabido que el Poder Judicial no es independiente, y el convenio firmado por el Gobierno de la Generalitat Valenciana con el Poder Judicial ilusionó a muchos afectados, porque como hemos visto, se ha anunciado que en Valencia no se practicarían desahucios. Pero en ninguno de los apartados de dicho convenio se indica que se prohíbe desahuciar a las personas de sus casas. Yo creo que ha sido un acuerdo muy de cara a la galería, ¿no? Yo no le conozco rendimientos concretos a ese acuerdo. De hecho,
básicamente recuerdo que hablaba de protocolos, de desviar, de cuando se detectaban los casos, desviarlos a los servicios sociales municipales. Y yo la verdad es que no creo mucho en los acuerdos que no tienen mecanismos de seguimiento y evaluación. Me parece que muchas veces se abusa por parte de los políticos y a veces incluso también las entidades financieras a veces se sientan a negociar y a hablar y a firmar acuerdos que son como para contentar, para luego dar imagen de que hay una responsabilidad social corporativa, de que las entidades están al lado de la gente. Y yo creo que a veces lo que ocurre es eso, que se hacen acuerdos de cara a la galería que tienen muy poca impacto real. Es que estamos hablando de actuaciones judiciales y en teoría los jueces, los acuerdos políticos que no se traduzcan en una ley y en una modificación de la normativa en materia de enjuiciamiento civil no vinculan a los jueces. El presidente de la Generalitat puede firmar 200.000 decretos, pero no tiene capacidad de legislar porque la materia hipotecaria, es decir, sigue siendo una competencia de ámbito estatal. No hay transferencias para regular la normativa en materia de desahucios ni de ejecuciones, porque esto se rige por la ley de enjuiciamiento civil. Con lo cual es que es pura y simplemente una manifestación quizá de buenas voluntades, es decir, con una imagen política que va a transmitir una falsa seguridad a la ciudadanía, pero que en realidad puede haber algún juez que decida vincularse o aceptar dicha norma, sería objeto de recurso y probablemente le tumbarían esa resolución. Mientras no exista una ley que diga los desahucios se van a parar sí o sí en todos los casos, no se puede decir eso. ¿Y por qué no se hace esa ley? A ver, porque hay que tener en cuenta las distintas circunstancias. Aquí no se trata de generalizar, no se puede generalizar porque no todas las situaciones son iguales. Incluso te diría, por ejemplo, el propietario que tiene una casita, pero que la hipoteca no podía con ella y la ha puesto en alquiler y se ha ido a vivir a otro sitio donde el alquiler es más bajo y entonces de esa manera puede pagar la hipoteca y puede pagar el alquiler que tiene esa familia. Y se meten en esa casa una familia que dejan de pagarle, por las circunstancias que sean, dejan de pagar a esa persona. Y esa persona los denuncia y quiere desahuciarles porque si no le pagan a él, él se va a quedar en la calle. No va a poder pagar el alquiler que tiene y se va a quedar además sin su vivienda porque le van también a quitar la vivienda, ¿no? Van a ejecutar la hipoteca y entonces al final esa familia es la que sale afectada. Si se pararan los desahucios, al final... No se podría desahuciar. Esa familia pero... Se supone que a ninguna de las dos. Exacto. Pero también saldría afectado al final ese tercer propietario de esa vivienda que ha alquilado y ¿qué es lo que pasa? Que entonces... es una rueda. Llega al final la persona que si tiene que vivir de ese alquiler y no lo tiene, a lo mejor no pierde su vivienda, pero pierde por otro lado. No puede comprarle comida a sus hijos porque no recibe ese dinero. Y si te planteo la pregunta diferente, ¿por qué no se saca una ley que prohíba los desahucios a las personas en peligro de exclusión social? Igual como cuando te eximen de hacer la declaración de la renta si no llegas a unos ingresos mínimos, pues lo mismo en la vivienda. No te puedo desahuciar, pero te busco una fórmula para que tú puedas pagar. Es que eso es lo que se está intentando. Pero llevamos desde el 2008 intentándolo. Ya, y por eso se han ido tomando distintas medidas conforme la situación económica podía. Y esa es una de las que ahora se han incluido, ¿no? El decir, bueno, vamos a ponerte un alquiler que seas capaz de pagar. Porque tu situación es de vulnerabilidad, pero vamos a ver, a las situaciones de vulnerabilidad, una vez se han dictaminado así, ¿no? Que sabemos que una familia está en esa situación desde hace mucho tiempo que se está intentando actuar para solucionar sus problemas. Claro, evidentemente cuando se cuenta con más presupuesto se puede ayudar más, claro. Que también es lo que decía incluso el informe económico de la ley Frankenstein, decía eso. Cuanto más presupuesto, este es el mínimo que se necesita. Si tuviésemos más presupuesto se llegaría a más personas. Es eso. ¿Y por qué no se destina más presupuesto?
a ese tipo de situaciones, que se tenga que destinar más presupuesto, un ejemplo, a las fallas y no a eso. Yo soy fallero, pero prefiero que la gente no padezca. Ahí están las prioridades de cada gobierno. También nosotros nos hemos también equivocado mucho al respecto en las prioridades. Cada vez que dicen los medios riesgo de exclusión social, me gustaría que me explicaran qué significa riesgo. En riesgo estaba yo en 2013-2014. En exclusión estoy desde el 2014 en adelante. O sea, un riesgo es cuando estás que puedes, según entiendo. Una exclusión es cuando no tienes opciones y no te las ofrecen. Ni ayudas, ni del paro, ni del Estado, ni pensiones, ni ningún tipo de nada. De que comes, de que vives, de que tienes luz, de que tienes agua, de que... Entonces, estás excluido. O sea, yo estaba en este piso porque tenía una llave de una puerta con un techo y unas paredes, pero podía haber estado en un banco del parque. Claro. Daba exactamente igual. Entonces, eso no es un riesgo. Yo no creo que eso sea un riesgo. Un riesgo es lo que te puede pasar, pero cuando ya te pasa, ¿qué narices va a ser un riesgo? Es que, no sé, te crea impotencia de... Sí, me enerva, o sea, el decir, que me lo expliquen, porque yo no me siento en riesgo me siento ya excluida, pero llevo 2 años y pico o más. El acceso al Real Decreto por parte de los afectados se está complicando un poquito por culpa de las entidades bancarias. Lo que están haciendo cuando un afectado acude a la oficina bancaria por primera vez, le solicitan la documentación que se exige en el Real Decreto para acreditar que cumple todos los requisitos. Esta documentación por parte del afectado es llevada a la oficina y la oficina lo que les indica es que lo van a estudiar. Bien, hasta este punto está bien hecho. Pero ¿qué pasa? Pasa un mes, pasan 2, pasan 3 y lo que hace la entidad bancaria es volver a solicitar la documentación porque ha quedado desfasada. En 2015, a principios de 2015 me dijeron, o sea, me dieron los pasos a seguir con el Real Decreto, que yo lo cumplía todas y tal. En mano al jefe de negociación que mandaron de Valencia. Entonces este señor me puso el sello solo en una hoja, no me selló toda la copia que era mía, se quedó con toda la documentación que me habían solicitado y hasta el día de hoy este señor no me ha dado respuesta. Recordad que el Real Decreto 6/2012 es de obligado cumplimiento para las entidades bancarias y si un afectado cumple todos los requisitos puede acogerse a dicho Real Decreto y la entidad bancaria está obligada a realizarle una reestructuración con quita o la dación en pago. Por lo tanto, las entidades bancarias lo que están haciendo es simplemente alargar y dilatar en el tiempo el que una persona pueda acogerse al Real Decreto 6/2012. ¿Esto por qué lo hacen? Muy simple, porque en el Real Decreto dice claramente que si un afectado quiere acogerse al Real Decreto del Código de Buenas Prácticas, si el proceso está en proceso de subasta, ya no se puede acoger. Por lo tanto, las entidades bancarias lo que hacen es dilatar en el tiempo dicha aportación de documentación y dicho estudio para ver si se puede acoger al Real Decreto el afectado.
Esta práctica es muy común y se está extendiendo por todas las entidades bancarias, algo totalmente injusto bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de muchísimos profesionales. El gobierno no puede instar una comisión para, o el gobierno o la Generalitat, para que eso se regule y se controle. Sí, o adoptar medidas al respecto, es decir, el fijar unos plazos de contestación, claro, pero eso es como te decía, todo, una vez aprobamos las leyes se pueden mejorar y tienen fallos y solo los sabemos o los conocemos una vez se aplican o se intentan aplicar, y entonces surgen estas dudas o estas cuestiones y entonces hay que solucionarlas. Si esto está pasando y es así y al final los beneficiados de la ley podrían haber sido muchos más de los que comentábamos antes, de estas 78.600 familias, pues claro, o sea, sí, vamos a ver, nuestro objetivo es llegar a cuantas más, mejor. O sea, sí, ese por el cual se aprueba esa ley. Es que te digo entonces, si muchas personas podrían haber sido beneficiadas de esa ley y al final no lo han sido por una mala praxis de la entidad bancaria y se puede demostrar, pues eso se tiene que solucionar. Se puede demostrar porque nosotros, tanto las plataformas profesionales, etcétera, cuando llega la demanda de ejecución, instamos al juez diciéndole, oye, que la entidad bancaria al cual está adherida al Real Decreto no le ha no le ha indicado lo que podía hacer esta persona. Y el propio juez a veces también se lo salta, diciendo, bueno, pues ya te apañarás. O sea, tampoco le obliga a la entidad a cumplir el Real Decreto. Y volvemos al tema de la formación, de que no son controlados los jueces, de que no son controlados las entidades bancarias. Por eso las plataformas lo que me trasladan es, Rafa, diles a los políticos en lo que entrevistan que se comprometan a que controlen a las entidades bancarias. Os comprometéis a, por lo menos cuando veáis lo del Real Decreto, oye, un mecanismo de control de esto. Claro, eso tendría que regularse, ese mecanismo de control, de ver cómo hacerlo. O sea, yo es lo que te decía antes, no me puedo comprometer hasta no ver qué personal se necesitaría, qué personal se podría tener, ¿no? Porque al final esto también supongo que todo cuesta, ¿no? Y eso se tendría que estudiar. Pero claro, no sirve de nada aprobar una normativa que luego a la hora de aplicarlo tiene fallos. Lo que se tiene que hacer es solucionarlo y sentarnos a ver cómo solucionar esos problemas a través de las medidas que sean, ya sea por, no sé si la parte de sanción, ¿no? En el momento que se sepa que tú no lo estás haciendo correctamente, que sepas que se te va a sancionar y entonces ser una medida ahí menos controladora, ¿no? Es un poco de actúa bien porque si no se te sancionará. Se puede plantear esa opción de si no actúas bien te sanciona una multa. Claro, vamos a ver si al final el legislador tiene la posibilidad de llevar a cabo todas esas actuaciones, ¿no? El poder legislar, ¿no? Regular esa situación a través de sanciones o a través de un control previo. Un afectado, cuando acude a la entidad bancaria y ésta le da largas para que él pueda acogerse al Código de Buenas Prácticas, no debe nunca dejar de insistir en que quiere acogerse al Código de Buenas Prácticas. Debéis instar reclamaciones, documentos, requerimientos e incluso a veces también podéis solicitar una demanda de acto de conciliación indicando que queréis acogerse al Real Decreto del Código de Buenas Prácticas. El presentar todas las reclamaciones, incluso los actos de conciliación, os servirá que en el caso de que la entidad bancaria presente una ejecución hipotecaria o una demanda contra vosotros por el impago de la hipoteca, vosotros tendréis pruebas suficientes para indicarle al juez que habéis intentado y habéis solicitado acogerse al Real Decreto de Código de Buenas Prácticas y ha sido el propio banco el que os ha dado largas. Por lo tanto, los jueces deberían desestimar las demandas de ejecución hipotecaria siempre y cuando un afectado haya solicitado acogerse al Real Decreto y cumpla todos los requisitos.
La primera patada que me llevé más fuerte del banco fue que me iban a hacer una dación en pago. Digo, ¿y esto qué es de dación en pago? Digo, muy sencillo. Dice, nosotros nos quedamos con la casa y tú te quedas sin deuda. ¿Y dónde te vas a vivir? Y yo pensé, digo, bueno, no es mala idea, pero con el dinero que yo tengo pagado por la casa, con el dinero que yo les he entregado a ustedes y con el dinero que vale ahora mi casa si se la quedan ustedes, si ustedes me dan 150.000 euros, se quedan con la casa y aquí no ha pasado nada. O sea, querían quedarse con la casa Sí. y con el dinero que ya habías pagado, que eran 150.000 euros que ya habías amortizado. 221.000. O sea, habías amortizado 221.000 euros y querían hacerte una dación en pago, Sí. con todo el morro. Y aparte tú sin ingresos, Ujú. ¿y dónde ibas a vivir? Si Claro. no, Y yo dije, bueno, pues esa era la solución. si me dan ustedes tanto dinero, pues se quedan con la casa y ya está, no hay ningún problema. Me dijeron, no, nosotros nos quedamos con la casa y te quedas sin deuda. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué hago? O sea, ¿habrá alguna solución para esto? Y bueno, me lo pensaré, porque como yo tampoco sabía exactamente lo que era eso, entonces, pues otra vez, de la PA y de la gente y todo, pues empecé a investigar qué era eso, claro. Me asusté cuando supe lo que era una dación en pago. Y dije, no, esto hay que lucharlo, hay que luchar por lo que es mío, por lo que creo que es mío. Sé que no está pagado, pero a ver de qué forma lo podemos hacer para que podamos continuar hacia adelante, no hacia atrás, porque si nos vamos de aquí, ¿dónde vamos? Y más sin ingresos. Sin ingresos, efectivamente. Ese era el gran problema. Y con mi mujer enferma, que además mi mujer, desgraciadamente, tiene una minusvalía. ¿De acuerdo? Y tiene hasta incluso dependencia, necesita dependencia, depende de mí. Entonces, pues, es un acúmulo de cosas que te ves bestialmente avasallado por todo. Lo que concierne al banco, siempre al banco. A ayudarte, sí, te ayuda. A quitarte lo que tienes. Lo que en un día creías que ibas a poder pagar, que estoy de acuerdo que digas, no puedes pagar el coche porque te has comprado un Mercedes, te podías haber comprado un Seat, lo que sea. Sí. Me parece correcto, pero he comprado una casa que prácticamente estaba pagada y habiendo pagado lo que pagaba ahora me la quieren quitar. ¿No hay una solución para esto? Y me imagino que igual que yo habrá otras muchas más personas en el cual tengan el mismo problema. ¿Qué solución nos están dando a nosotros? ¿Qué has firmado ahora, últimamente? Ahora pues me he acogido al Real Decreto Ley. Y lo que ¿No te lo ofrecieron? ¿Bankia no te lo ofreció antes? No, en ningún momento. No me ofreció eso, o es porque no existía, o es porque creían que yo no entraba en el Real Decreto. No sé, porque no quiero mal pensar de ellos. No, o sea, no me viene a la cabeza. No me lo ofrecieron y punto. Cuando me lo han ofrecido, evidentemente, pues ha sido sí o sí. No podía hacer otra cosa porque la ejecución iba para adelante, hiciera lo que hiciera. O sea, me iban a echar de mi casa si no me acogía a eso, de alguna forma. O sea, que antes de ofrecerte el Real Decreto, te presentaron la ejecución hipotecaria. Claro, yo estaba ejecutado y como no surgió efecto lo del vencimiento anticipado porque ellos apelaron a la audiencia provincial y resulta que les dieron a ellos la razón por indefensión, ¿vale? Entonces, pues claro, la ejecución continuó su camino, ¿de acuerdo? Entonces, claro, o me acogía a esto cuando me enteré que existía, porque ya hay un departamento del banco exactamente que te informa de esto en el último momento, o sea, a días de perder la casa, de subastarla, te informan de que te puedes acoger a esto. Hostia, me lo podían haber dicho antes. Cuando es de obligado cumplimiento, porque salió en el 2012 el Real Decreto y te tenían que... ¿A ti cuándo te empezaron a ejecutar? Pues me empezaron a ejecutar exactamente en diciembre 2013. Pues el Real Decreto estaba en funcionamiento ya y de obligado cumplimiento por las entidades bancarias. Y yo hubiera cumplido todos los requisitos, porque estaba mi mujer enferma, estaba más, tiene una minusvalía documentada y absoluta, total. Entonces yo entraba, podía haber entrado perfectamente. El por qué haber pasado ese sufrimiento desde entonces hasta ahora,
No, es incomprensible. Es incomprensible. O sea, no lo entiendo. Si yo he estado en todo momento preguntando al banco y siendo consciente de que yo debía ese dinero, porque no creo que haya nadie que no quiera pagar su casa. Eso en primer lugar, lo tengo muy claro. Es más, hay gente, y conozco a la misma gente, que antes ha estado pagando la casa que comprando comida. Ahora conozco a gente que está así. Entonces, ¿cómo es posible que no te informen de estas cosas? Cuando hay cosas buenas que te puedes acoger, si el gobierno ha hecho algo como esto para ayudarnos en este caso, junto con quien haya sido, ¿por qué no te informan de ello? No lo sé. ¿Por qué? ¿Qué he hecho para que no me informen? Lo hubiera acogido en aquellos momentos. Y yo sí, nosotros lo que queríamos era que se quedara el banco, el piso, y mi hija que quedara libre para poder empezar una nueva vida. ¿Lo habéis conseguido? Lo hemos conseguido después de 6 años de mucha lucha. Mi hija se ha quedado limpia de no tener que abonar nada. Y bueno, y eso es lo que hemos conseguido nosotros, pero que a lo mejor hay otra gente que no necesita esto, porque hay más fórmulas para hacer. La dación en pago no es la solución, a lo mejor. No es la solución. La gente que lo necesite porque su vida haya cambiado o por lo que sea, me parece muy bien. Pero es que luego hay otras fórmulas, la gente que se quiere quedar viviendo en su casa, porque a lo mejor ha estado pagando muchos años, por el cariño que supone esa vivienda, porque no tiene a dónde ir, no sé. Hay como un abanico mucho más amplio para que la gente no se conforme solo con la dación. Que claro, si es eso lo que realmente necesitan, me parece fenomenal, como era mi caso. Pero que hay otras alternativas que la gente puede valorar. ¿Qué alternativas puede tener un afectado? Hombre, pues puede haber una reestructuración, igual en 5 años su vida cambia, o igual no, pero ya le dan la opción luego de poder hacer la dación en pago. Está viviendo en su casa, no tiene por qué irse a pagar un alquiler, que ahora mismo hay un déficit muy importante de alquiler, que el gobierno no está haciendo nada, ni de vivienda social, ni de nada para que ampare a la gente que se ha quedado sin vivienda, para los jóvenes que no se pueden emancipar porque no tienen vivienda. Mucha gente se ve obligada a entregar su casa. ¿Tú como persona ves que la dación en pago es una solución para la crisis que estamos viviendo actualmente en España? Es una pregunta bastante... A ver, yo antes de entrar en política y mantengo esta opinión, veía el asunto de la dación en pago como un parche, ¿no? Como una solución poco ambiciosa, o por lo menos que no servía para llegar al fondo del asunto. Entiendo que cuando se partía de un contexto todavía peor, todavía más complicado que el actual, la dación en pago fuese como una aspiración parcial, pero quiero pensar que no nos quedaremos ahí, que llegaremos a soluciones que devuelvan a las familias todo el esfuerzo que hicieron por adquirir una vivienda y por establecerse y por hacer la vida en un contexto determinado, que después se ven abocadas a entregar la vivienda y quedarse sin nada. Exacto. Eso nos parece efectivamente una solución parcial. Cuando alcancemos unos estándares en el que todo el mundo tenga asegurado una solución habitacional, estaremos satisfechos, mientras tanto no. La dación en pago puede ser buena para unas personas y mala para otras. Hay que tener en cuenta que todos los casos no son iguales. Por lo tanto, si una persona decide dar la casa al banco y saldar la deuda le es suficiente para poder empezar de cero una vida nueva, pues perfecto. Sin embargo, para otros la dación en pago no es buena porque no disponen de ingresos y aparte tampoco tienen una alternativa habitacional. Realizar una dación en pago les supondría irse de alquiler a otra casa.
y al no tener ingresos pues no podrían hacer frente al alquiler. Por lo tanto, la dación en pago no es una buena herramienta en este tipo de casos. Tampoco es una buena alternativa realizar una dación en pago a las personas o familias que han amortizado bastante en su hipoteca, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es regalar la casa al banco. Pongamos un ejemplo: si tú has pagado el 50% de tu hipoteca y ahora no puedes hacer frente a la cuota hipotecaria, el dar la casa en dación en pago habiendo amortizado el 50%, lo que se está haciendo es regalar la casa al banco y perder todo el dinero amortizado de más. Para otros casos sí que puede ser bueno la dación en pago, como por ejemplo las personas que no han amortizado prácticamente nada y no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago de la hipoteca. Entonces el dar la casa a cambio de cancelar la deuda pues puede ser una solución para volver a empezar de cero. Sin embargo, hay que tener claro que debes de tener una alternativa habitacional. Si no hay alternativa habitacional, como he dicho antes, si no dispones de ingresos para poder pagar un alquiler, de nada sirve dar tu casa en dación en pago. Por lo tanto, los gobiernos deberían buscar alternativas independientes a la dación en pago y que no sea solo el acogerse al Real Decreto 6/2012 del Código de Buenas Prácticas, porque al fin y al cabo a muchas familias no les soluciona al completo su problema con la entidad bancaria. La legislatura municipal de Joan Ribó, que es de Compromís, salió en las noticias que se pactó con los bancos que el parque de viviendas suya las ponían a disposición del ayuntamiento o de la Generalitat para que sean alquiladas para personas que han sido desahuciadas. Pero no nos olvidemos que ese parque de viviendas es de gente ya desahuciada. ¿No sería como un segundo rescate a la banca, prácticamente eso? Bueno, no sé si un segundo rescate a la banca, pero lo que sí que está claro, como tú has dicho, es que ha habido un primer rescate a la banca, pero ese rescate a la banca ha sido, de todas las opciones que había, ha sido firmar un cheque en blanco con la banca, ¿no? Porque a lo mejor ese momento se creó un momento de caos en el que también nos hacían un poco ver o nos querían meter un poco en el subconsciente a toda la sociedad que realmente si no llegábamos a un acuerdo con la banca se producía aquí la quiebra total del país, ¿no? Entonces había que rescatar a la banca. Y yo creo que casi todo el mundo le entró en el subconsciente ese miedo. La gente que tenía dinero en el banco se pensaba que tenía que ir corriendo a sacarlo porque si no, en 2 días igual ya no veía ese dinero, ¿no? Se creó ese caos, yo creo que además a propósito, para que todo el mundo viera bien que se firmara eso. Pero claro, lo que se acabó firmando en el gobierno de Mariano Rajoy fue, como he dicho, un cheque en blanco que no pedía ninguna garantía. Entonces se les dio un dinero a la banca, pero no se aseguró que ya que se les estaba pagando no desahuciaran a nadie, ¿no? Que por lo menos te garantizaran que no te iban a echar a todo el mundo a la calle. Y eso nadie lo aseguró. Además, se permitió que hubieran hipotecas, que ahora están todas las sentencias dando la razón con el tema de las cláusulas suelo, cláusulas abusivas, e incluso los gastos hipotecarios que corrían a cuenta del comprador en vez del banco. Sí. Entonces, todo esto que ha ocurrido en una época en la que nosotros ya nos manifestamos en contra que se hiciera esta medida y que de las miles de soluciones que habían, seguro que habían otras mejores, que desde nuestro punto de vista la mejor hubiera sido ese dinero dárselo directamente a las familias, ¿no? Entonces hubieran podido pagar las hipotecas y no se hubiera producido una quiebra en la banca, porque ya hubieran estado pagando. ¿Por qué no se le dio el dinero a las familias? Pues no lo sé, eso tendrá que preguntar a Mariano Rajoy, porque yo la verdad que no lo acabo de entender. Pero bueno, si de la otra opción a lo mejor más desde el gobierno de derechas, ¿no? Hubiera podido ser, bueno, le damos el dinero, pero por lo menos nos garantizamos que no van a tirar a la gente a la calle, ¿no? O sea, un contrato en garantías de yo te presto este dinero, pero tú a cambio me vas a mantener a estas personas ahí, pues si de momento no te pueden pagar la hipoteca, les congelas la hipoteca y pues intentamos negociar un alquiler social. Vamos, lo que estamos haciendo ahora las comunidades autónomas con las leyes que estamos sacando de vivienda y que hubiera podido hacer de un inicio el gobierno central, pero que simplemente no hubo voluntad política, porque les interesaba más favorecer a los bancos y que todo rodara mientras ellos, como estamos viendo con todos los casos de corrupción que había, se estaban dedicando
a que mientras mirábamos allí, pues desaparecía dinero de otros sitios. Me has dicho que las comunidades autónomas estáis sacando leyes ahora. ¿Vosotros habéis sacado alguna, en especial para la vivienda? Sí, bueno, aquí se ha desarrollado la ley de la función social de la vivienda. También se han sacado, en todos los sitios donde ha habido gobierno de cambio se han estado sacando. En Cataluña está, el País Vasco también la ha sacado, Andalucía también. Entonces la nuestra un poco ya jugaba con la ventaja de saber cómo se había posicionado también el Tribunal Constitucional respecto a estas leyes, ¿no? Entonces la ley entró aquí en el Parlamento y la verdad es que ha sido una ley de un trabajo muy intenso, porque cuando entró, digamos que había varios colectivos de afectados por las hipotecas a los que no les acababa de gustar o que pensaban que se podía mejorar, ¿no? para que cubriera incluso más garantías de las que estaba cubriendo. Entonces, realmente, también una de las razones por la que no fuera más amplia la cobertura era el grado de infrafinanciamiento que tenemos en la Comunidad Valenciana, porque al final la clave de poder parar los desahucios totalmente está en Madrid y depende pues, de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Entonces esas leyes desde aquí no las podemos cambiar, podemos instar al gobierno a que las cambie y es algo también con lo que nos hemos comprometido con los afectados por las hipotecas y que ahora que se acaba de tramitar la ley de la función social de la vivienda tramitaremos propuestas para que se le inste al gobierno central a que modifique estas leyes, ¿no? Que desde nuestro punto de vista son injustas y no defienden al ciudadano, sino, como he dicho antes, a los poderes económicos. Entonces, en esta ley de la función social de la vivienda lo que se ha pretendido es, paralizar desahucios no podemos, eso lo tiene que hacer un juez y además en función de las leyes, la hipotecaria y la de enjuiciamiento civil. Pero nosotros sí que podemos intentar que no hayan desahucios en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y es lo que intenta esta ley. Entonces, lo primero es garantizar, lo primero que hace la ley en el artículo 2 es reconocer el derecho a la vivienda, ¿no? Pues ese derecho consolidado a que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y lo hace también en un trámite también de intentar asegurar esa vivienda, ese derecho subjetivo a la vivienda a toda la serie de personas con unos requisitos, digamos, y ahí hemos intentado ampliar mucho el abanico para que poco a poco la ley se irá pudiendo aplicar, cada vez intentaremos poner más recursos para que cada vez sea más la gente, entonces el abanico ahí es grande, de gente a la que se le reconoce ese derecho a la vivienda. Porque en un inicio la ley, cuando entró en el Parlamento, era más centrada en gente ya que venía de la emergencia habitacional, de que se le iba a desahuciar o de que estaba en proceso de desahucio. No podía pagar las cuotas, problemas ya, pero sí que considerábamos desde el Parlamento, una vez entró la ley, que había muchas personas que a lo mejor no se habían metido en ninguna hipoteca, pero tampoco podían acceder a una vivienda, ¿no? Entonces esa gente también tenía derecho a que se le reconociera su derecho subjetivo a la vivienda. ¿Y qué es lo que debe hacer un ciudadano para aprovecharse de esa ley? ¿Cuál serían los pasos a seguir? Hay varios puntos en la ley que te voy a ir explicando, ¿vale? En primer lugar, todo esto, claro, realmente no tenemos casi datos sobre las viviendas, tenemos datos del tanto por cien que hay vacías, pero no hay un registro oficial de viviendas, ¿no? Entonces, en primer lugar, se va a crear un registro oficial, dos registros. Por una parte, registros de las personas que necesitan vivienda. Entonces las personas pueden acercarse a la consellería, apuntarse en este registro y luego por otra parte se va a crear otro registro que será el de las viviendas vacías. Y en este mismo registro también por ley, digamos, se le va a obligar a los bancos a que se registren ahí sus viviendas. De hecho, si no lo hacen, la ley también regula sanciones para ello. Nos penalizaría si no se registran. Y si un banco, aunque registre, pero no quiere ceder la vivienda en alquiler o en venta social, ¿también se les sancionaría? Sí, se les obliga. ¿Solo prevé la ley? Sí. En cuanto se considera una vivienda vacía, ¿vale? Hay unos requisitos para que se considere vacía, porque también... ¿Vacía te refieres a desocupada durante un tiempo? El requisito es que se demuestre que durante un tiempo ha estado totalmente vacía y después también se intenta proteger a las personas pues, que a lo mejor puedan ser propietarias de varias viviendas para que no se asuste la gente que pueda tener una vivienda en el pueblo, otra en Castellón, otra... Pues que no se preocupen, que la ley no va por los propietarios particulares. La ley está pensada para los grandes tenedores como la banca o
o empresas inmobiliarias, ¿no? que como no es momento de vender y por un tema simplemente de especulación urbanística, las tienen ahí cerradas y ni las sacan a alquiler ni a venta. Entonces, en primer lugar, también lo que pretende promocionar es el tema del alquiler, ¿no? Porque no el intentar hacer negocio con el alquiler, sino alquileres sociales. Hay que buscar un precio ajustado y de ese precio, y lo que vamos a intentar gestionar también es, si cumple los requisitos, tendrás una ayuda de la Generalitat. Y por otra parte, ayuda económica para el alquiler. Una ayuda económica para el alquiler a las personas que no tengan recursos económicos. Y que no tengan asegurado ese derecho a la vivienda, ¿no? Es para asegurar el derecho. Y por otra parte, también a los propietarios que también quieran, a lo mejor propietarios que tienen 2 viviendas y que también quieren, ¿no? Que una de sus viviendas entre en alquiler, pueden registrarlas aquí como alquiler social. Y lo que se hace también es asegurar esas viviendas, por si tiene algún desperfecto o algo, pues la Generalitat se hace cargo. Es una cesión y entonces la Generalitat se hace cargo. Mucho bla bla bla, pero poco hacer. Y eso los ciudadanos están cansados de oírlo, de veros, de ver cómo aprobáis leyes, de ver cómo hacéis tu gobierno y los otros, todos los gobiernos. Y no se hace absolutamente nada o llega muy tarde. Sí que tenemos que tomar medidas, pero esta ley no lo es. Y esta ley yo creo que César la trabajó con mucha ilusión, pero que a la hora de la verdad tiene que saberlo. Es que, además yo creo que lo sabe. No hay nada detrás, no hay un presupuesto detrás para hacerle frente, y luego todo el tema de la legalidad, ¿no? De todos esos aspectos de dudosa constitucionalidad que se tendrán que ver o no, pero sobre todo es que eso ya se verá, pero en cualquier caso, si tú crees en esa ley y crees que sí que se puede poner en funcionamiento y necesita un presupuesto, de primera, si no le das ese presupuesto, olvídate de todo lo demás y no me vengas vendiendo que has creado un registro para que la gente se apunte, para que te diga que necesita una vivienda. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué no llegáis a trabajar en conjunto en esas cosas? Pues yo creo que esta ley se ha trabajado mucho, pero bueno, a nosotros no nos han admitido ninguna enmienda. Pero bueno, pues, tampoco te digo, vamos a ver, lo que nosotros también trasladamos es que al final las competencias de la comunidad autónoma llegan hasta donde llegan. O sea, sí, bien, pero una comunidad autónoma tiene mucho poder si todos los grupos políticos llegan a un acuerdo y lo trasladan. Sí, pero que a lo mejor la ley esta no era la solución y había que ir por otro lado. Es decir, si nuestras competencias no son las de a nivel financiero, ¿no? El poder parar un desahucio, porque no lo son, eso es a nivel estatal, y además que la propia consellera ha salido y lo ha dicho, y lo dice, pero luego presenta esta ley, no tiene, o sea, es que no es coherente. Por lo menos desde mi punto de vista, no puede salir y decir, esto es competencia estatal, necesitamos una ley de segunda oportunidad, y luego presentar esta ley, que lo que te está diciendo el Consejo Jurídico Consultivo es que adolece de un montón de aspectos de dudosa constitucionalidad, precisamente por eso que ella ha dicho que es verdad que es competencia del Estado. Y dices, vamos a ver, trabaja en tus competencias, tú puedes hacer muchas cosas, pero hazlas, pide presupuesto, requiere ante el Consell un presupuesto digno para tu consellería y para la parte de vivienda, porque puedes hacer muchas cosas. Pero dentro de tus competencias, no te metas en otras competencias. Es que a lo mejor ampliando el parque público de viviendas... Solucionarás mucho. Claro, pero para eso tienes que tener presupuesto. Lo que no puedes hacer es estar llorando al Estado todo el día y tú no hacer nada. Muchos, aparte, además ha hablado de segunda oportunidad, la ley de segunda oportunidad. ¿Sabéis realmente cómo funciona? ¿Los políticos sabéis cómo funciona esa ley? ¿A qué te refieres? Al funcionamiento real de la ley de segunda oportunidad. Es lo que te comentaba antes, al final es una ley que ha pactado, ¿no? Se ha aprobado determinadas medidas y a la hora de aplicarlo los resultados están ahí, los datos están ahí. No... Yo te digo una cosa, la ley de segunda oportunidad nadie, ni profesionales ni plataformas la aconseja, nadie, porque es dejar sin nada a la gente, sin nada. O sea, es una ley
como último recurso ya, es como un concurso de acreedores, es exactamente igual. Vamos a ver. Tú a una familia no lo puedes plantear un concurso de acreedores, no, porque le dejas sin nada. Por eso siempre, incluso la dación en pago, nosotros creo que debemos de trabajar para evitar la dación en pago. O sea, llegar a la dación en pago es la única política que me lo ha dicho. No, y además yo lo he dicho aquí públicamente y en debates, claro, porque al final llegar a la dación en pago significa que están perdiendo la vivienda. Y lo que tenemos que hacer es evitar llegar a esa situación. Esa situación, dices, bueno, es lo peor no es lo peor que me puede pasar, porque aún es peor perder la vivienda y quedarte con deuda. Exacto. O sea, al final la dación en pago es para evitar eso, ¿no? Que luego tú me comentabas que hay situaciones en las que también venden como que ha habido una dación en pago y aún así tienes una deuda detrás, que no tiene mucho sentido, pero bueno, eso, llegar ahí, tenemos que evitarlo. Es que el objetivo tiene que ser evitar que las familias pierdan su vivienda. Rafa es uno de los afectados que podrían acogerse al Real Decreto que ultima el Gobierno. Yo tengo ahí una escritura que tiene más de 7 cláusulas, o 8 o 10, no sé. Un montón de cláusulas abusivas. ¿Usted me puede decir qué confianza puede dar ese banco? Un procedimiento extrajudicial para que clientes y bancos negocien directamente con varias claves. Mañana es viernes, hay Consejo de Ministros y veremos lo que plantea el Gobierno. Con el objetivo de agilizarlo, se fijarán 3 meses para encontrar una solución desde el momento en que se presenta la reclamación. Tarea difícil de cumplir, según reconocen miembros del Ejecutivo. En 3 meses me consta que no tienen medios materiales para hacerlo, no tienen gente suficiente. En el caso de acudir a la vía judicial, si la compensación aprobada por el juez es igual o menor que la ofrecida por el banco, este no tendrá que asumir las costas. Es como presionar al afectado para que no vaya a los juzgados porque les va a costar dinero. Por lo tanto, juegan su perjuicio porque no van a poder recuperar la totalidad que realmente les pertenece. El plan también ofrecerá libertad para negociar cómo se devuelven las cantidades. El banco puede intentar convencernos de que su oferta es la mejor, que ningún juez la va a mejorar, pero si lo están engañando, nosotros vamos a estar asesorando a la gente para garantizar que se recupere todo el dinero. Además, se establece que las cantidades devueltas no implicarán un aumento de la renta, aunque tendrán que hacer complementarias cuando hayan tenido deducciones por vivienda. Firmaste una innovación sobre tu propia hipoteca, sí, que ya tenías anteriormente, pero porque no podías hacer frente al pago. Porque por culpa de la cláusula suelo, en vez de pagar 800 euros, pagaba 1.200 casi. O sea, y en vez de quitarte la cláusula suelo, te hicieron una hipoteca nueva. Me hicieron una innovación en vez de quitarme la cláusula suelo. En 2014 no la quitaron, pero no nos devolvieron ni un duro. Si me han engañado en 20 o en 30.000 euros, que me hagan una quita de 20, que me devuelvan ese dinero y que luego hagan una quita en proporción a lo que me han engañado. El Gobierno, después de la sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha puesto a trabajar en el tema de las cláusulas suelo para que vosotros, los afectados, negociéis primero con la entidad bancaria para que os devuelvan ese dinero. ¿Qué opinas al respecto a ello? Yo opino que presenté la denuncia antes que saliera lo de Estrasburgo. No puede ser que yo negocie con el que anteriormente me ha puesto una cantidad de cláusulas abusivas que no sé ni las que tengo, la verdad sea dicha, porque cuando te fías de una persona es que ni prestas atención ni miras nada, firmas y punto. Porque yo fui al señor notario a preguntarle, no hace mucho, señor notario, ¿usted esto lo sabía? Se me queda mirando y me dice, hombre, sí, ¿y por qué no me lo explicó usted? Porque esto normalmente cuando salís de la oficina ya salís sabiendo lo que vais a firmar. ¿Te presentaron la oferta vinculante? No. ¿Qué te parece el decreto ley que
se ha sacado el gobierno sobre las cláusulas suelo? Pues bueno, así descafeinado, ¿no? Yo creo. Creo que pues es una medida un poco ante la presión y las sentencias, que es una medida obligatoria prácticamente. Es como, pues que eso, cuando hay una sentencia judicial que te está diciendo lo estás haciendo mal, pues entonces te lavas la cara y dices, ahora saco esta ley y soy yo el que estoy diciendo que las cláusulas suelo es que no. A todos los afectados, profesionales y tal, pensamos que este Real Decreto está pensado para la banca, para facilitarle las cosas a la banca, más que nada porque te voy a poner un ejemplo muy claro que está ocurriendo en Valencia y en prácticamente toda España. El Real Decreto es de obligado cumplimiento para las entidades bancarias y voluntario para los afectados, pero las entidades bancarias cuando un afectado manda por mediación de una plataforma, por mediación de un despacho profesional, manda la solicitud de la devolución de cláusula suelo, el banco le dice que tiene que ir a la oficina y tiene que rellenar su propio formulario. O sea, eso es ya para nosotros dilatar en el tiempo la devolución y aparte, en este caso muy concreto, que es el Banco Popular, dice en una clausulita de ese documento que según en el clausulado donde hay pactado una cláusula suelo, eso para cualquier jurista dice, si tú firmas esto estás reconociendo que has pactado algo. Yeah. O sea, ¿dónde la Generalitat, o en este caso, vosotros tenéis algún mecanismo de control sobre estas entidades, sobre esto? Cláusula suelo en concreto no, porque no es una competencia... no es competencia, pero sí que sí que tenéis diputados arriba. Sí, claro. Allí, ¿se lo podréis trasladar a ellos? Por supuesto. Más que nada para que lo revisen, porque se están aprovechando de esas circunstancias. O sea, están diciendo, bueno, fírmame mi documento. No, tu documento está incumpliendo la normativa. Sí, de hecho, esta semana pasada se reunieron diferentes plataformas de afectados por las hipotecas, fueron a Madrid a reunirse con los diputados de Compromís y supongo que le manifestarían todo este tema del decreto de la cláusula suelo. Pues si no lo ha manifestado, se lo traslada. ¿Cómo podemos pedirle responsabilidades a nuestro Tribunal Supremo políticamente? Te explico. Nuestro Tribunal Supremo está puesto a dedo por nuestros políticos. ¿Cómo podemos decirle, señores, ustedes han cometido, entre comillas, un delito de prevaricación por fallar a favor de la banca? No se puede declarar nulo una cosa, pero con un límite. Si es nulo desde que está puesto. ¿Se podría instar desde las comunidades o al gobierno que esas personas dimitieran? Hombre, pues sí, supongo que se podría presentar alguna propuesta al Congreso de los Diputados pidiendo que tras la sentencia europea que demuestra que el Tribunal Supremo no ha sido justo totalmente, ¿no?, que se les pidiera responsabilidades, por lo menos alguna responsabilidad política. Por lo menos que dimitieran. Ya a los que están colocados por políticos, pues que tengan una responsabilidad política. Para llegar a la conclusión de que ha habido una prevaricación consciente es muy complejo. Si lo hubiéramos hecho tú y yo, estaríamos en la cárcel ya. Tú y yo sí. Entonces, es que no tiene sentido, y bueno, todos estamos a favor de que el Tribunal Supremo declare nula una cláusula. Si es nula, está por no puesta, por lo tanto no hay una limitación, no hay matices, es nula y punto. No hay grados. Exacto. Entonces, ha fallado a favor de la banca el Tribunal Supremo directamente. Yo creo que eso es un ejemplo también de cómo se construye la banca en este país y cómo se construye la alianza entre la banca y los poderes políticos, ¿no? Es decir, aquí es curioso que hoy vivimos con normalidad. No sé, yo estaba repasando el otro día, porque claro, también hay que mirar los diarios económicos, el incremento de beneficios del BBVA o del Banco de Santander, y claro, me parece que en los momentos en los que estamos viviendo casi da vergüenza ajena leer estas celebraciones de miles de millones de beneficios, como si además fueran un éxito de la economía, pero claro, ese es un éxito que se construye a las espaldas de mucha gente que está pagando religiosamente incluso los servicios más nimios. Haces una gestión tú mismo por internet en tu cuenta,
cuando tienes que pagar una factura y encima pagas una comisión cuando por gestionarlo tú. Exacto, gestionándolo tú. Ahí por tanto, yo creo que ahí sí que es cierto que hace falta una regulación, una legislación más rigurosa que reduzca el margen de libertad en este tipo de relaciones, porque hay que partir de la base de que no son, ese tipo de contratos no se dan en condiciones de igualdad. Tú y yo podemos acordar prestarnos un servicio o vendernos una cosa, y al final somos dos partes en condiciones de igualdad. Yo hago una oferta y tú de venta, tú de compra, y al final encontraremos un punto de acuerdo. Pero claro, lo otro son condiciones, es decir, o las tomas o te vas a otro banco. O no encuentras qué banco te dé la ayuda, ¿no? Eso es un abuso de poder. Claro, es una posición, además, en la que se tiene una ventaja en el mercado, porque se ha producido una concentración bancaria que ha ido reduciendo la capacidad del cliente de decir, bueno, pues mire, si usted no me da las condiciones, yo me cambio de entidad. Pero es que además entre ellas se han puesto de acuerdo para que las condiciones sean muy semejantes. El Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Economía, Industria y Competitividad. Ya que el Gobierno ha implantado el Real Decreto, un Real Decreto que prácticamente lo que hace es favorecer a la banca, porque lo que no puede ser es que el Gobierno cumpla las directrices de Europa para unas cosas y para otras no. Por ejemplo, en el tema de los estibadores han querido cumplir lo que indicaba Europa y para cláusula suelo se han inventado este Real Decreto con la excusa de que se iban a colapsar los juzgados. De todas formas, bajo mi criterio, yo creo que al fin y al cabo se van a colapsar los juzgados igualmente, porque los bancos están poniendo pegas a la hora de devolver el dinero por cláusula suelo. Yo creo que los bancos son conscientes de que si todas las personas que tienen hipoteca pidieran o solicitaran lo que han pagado de más, se cagarían. La suerte que tienen es que hay mucha gente, y te lo digo con conocimiento de causa, hay mucha gente que tiene miedo todavía a pedirles al banco que les paguen lo que han pagado de más. ¿Por qué? No lo sé. Tienen miedo porque se ven algo muy grande contra algo muy pequeño. Aún existe lo de David contra Goliat, y no son Goliat. Un banco es algo que tú eres un cliente y vas allí a pedir sus servicios. Si se equivocan o se confunden o te han cobrado más por lo que sea, lo normal es que te lo devuelvan, es fácil. Si yo te doy €1 y son 50 céntimos y me he dado cuenta que te he dado de más, lo normal es que me lo devuelvas, ¿no? Sí. ¿Para qué tenemos que estar peleando? ¿Por qué tenemos que estar peleando contra alguien en el cual sabe que le hemos pagado de más? Pues esas personas no lo van a decir. Y son personas que a lo mejor pueden ser más de las que vamos a pedir lo que nos deben o lo que hemos pagado de más. La vivienda es posiblemente el mejor activo que una persona adquiera a lo largo de su vida. Una vivienda que se compra con ilusión, y una ilusión que se rompe por culpa de los bancos y la falta de voluntad de algunos políticos. No se debe permitir que por culpa de la avaricia y ansias de poder de los bancos, miles de familias pierdan sus casas y se encuentren desprotegidas por los gobiernos. Solo tenemos una vida y nadie se merece malvivirla por culpa del dinero. Por lo tanto, debemos seguir luchando para exigir nuestros derechos y, sobre todo, el derecho a una vivienda digna, porque sí se puede.